¿Qué tal, chavos? Vamos a continuar con la unidad 4 de termodinámica, que como ya habíamos visto, es del tema de segunda ley de la termodinámica y sus aplicaciones. Vamos a realizar un ejercicio sencillo sobre máquinas térmicas. Recuerden que en el video pasado explicamos máquinas térmicas, refrigeradores y bombas de calor. Las ecuaciones que expliqué las vamos a aplicar en estos ejercicios sencillos. Este problema nos dice que se transfiere calor a una máquina térmica desde un horno a una tasa de 80 megawatts. Ya aquí nos dicen, chavos, que son tasas. Recuerden que las tasas son energía por unidad de tiempo. Si la tasa de rechazo de calor hacia un río cercano es 50 megawatts, determine la salida de potencia neta y la eficiencia térmica para esta máquina térmica. Recuerden que una máquina térmica era aquella que podía convertir calor en trabajo. Vean que aquí va a haber un trabajo neto de salida, que en este caso va a ser una tasa, porque estamos manejando tasas. Algo importante, recuerden que había variables que era temperatura alta o TH y teníamos temperaturas bajas o TL. Y con ello también teníamos calores a temperaturas altas, que era QH, y calores a temperaturas bajas, que era QL. El caso de aquí, tenemos un horno. Se supone que ese horno va a estar a una temperatura alta y ¿qué va a pasar? Le va a dar calor a esa máquina térmica y se va a producir un trabajo neto de salida y al final, como dice, va a rechazar calor hacia un río que en este caso pues va a estar a menos temperatura y va a ser ese QL, como lo muestra esta figura. Esta de aquí, que tenemos aquí, es la máquina térmica, por eso dice MT. Entonces lo primero es identificar, que ya vimos que la tasa del horno es de 80 megawatts, por lo tanto ese va a ser nuestro QH, como dice en la figura, y el 50 megawatts que se rechaza va a ser nuestro QL. ¿Por qué? Porque el horno está a alta temperatura, por lo tanto ese calor está a una alta temperatura, ¿sí? Y el otro calor, o tasa de calor, que se va a rechazar al río, es nuestro QL. Que quede claro que son tasas, por eso hay un punto arriba de todas las variables. Recuerden que es energía por unidad de tiempo, y por eso las unidades de megawatts. Algo importante aquí, nos piden la salida de potencia neta. A eso se refieren al trabajo neto de salida, y en este caso es la tasa de trabajo neto de salida. Entonces, ¿qué pasaba? Vamos a colocar que nuestra tasa de calor a una alta temperatura es los 80 megawatts y nuestra tasa de calor a una temperatura baja son los 50 megawatts. Si nos piden el trabajo neto, recuerden las ecuaciones que vimos en el video pasado, que nos decía que un trabajo, una tasa de trabajo neto de salida era igual a la diferencia de estos dos, es decir, a la tasa del calor a una temperatura alta y la tasa de calor a una temperatura baja. Entonces, directamente, ¿cómo obtenemos la salida de potencia neta? Pues simplemente restando esos dos, me va a quedar trabajo neto de salida igual a esos 80 megawatts menos 50 megawatts. Y simplemente es restar 80 menos 50 y pues nos va a dar una tasa de trabajo neto de salida de 30 megawatts. Ese es el primer valor que nos piden en este ejercicio, que es un poco sencillo. ¿Qué más nos piden? Vean, nos piden la eficiencia térmica para esta máquina térmica. También había ecuaciones que vimos específicas para una eficiencia térmica, que recuerden que era la siguiente. Nos decía que una eficiencia térmica, se ponía Nter, era igual a esa tasa de trabajo neto de salida, y todo eso lo dividíamos entre nuestra tasa de calor a una alta temperatura. Noten que ya tenemos los dos. Ojo, en el video pasado expliqué estas ecuaciones, pero estas ecuaciones no venían en forma de tasa. Se aplican igual, pueden ser en forma de tasa o en forma de energía. Que quede claro esto, Entonces ya tengo estos 30 megawatts y tengo que mi calor
o tasa de calor a una temperatura alta son 80. ¿Qué hago? Simplemente divido esos valores. Y esto me va a quedar, ya dijimos que esta tasa de trabajo neto de salida es lo que acabo de obtener, que son 30 megawatts. Y vean que mi tasa de calor a una alta temperatura son 80 megawatts. Entonces simplemente voy a dividir esos 30 entre esos 80 y me va a quedar que mi eficiencia térmica es NTER igual a 0.375 en forma decimal, y pues también si la queremos poner en porcentaje pues sería eso por 100, que vendría siendo 37.5%. Y ahí estaría nuestro segundo resultado, cualquiera de estos dos, en decimal o en porcentaje, es correcto. ¿Qué me dice ese 37.5 que nace de la división de la tasa de trabajo neto de salida y el calor a una alta temperatura en forma de tasa? Que recuerden que son 30 entre 80, ambos megawatts. ¿Qué me dice esa eficiencia térmica? Me dice que la máquina térmica convierte en trabajo 37.5% del calor que recibe. Porque recuerden que una máquina térmica, su función es convertir calor en un trabajo de salida, como vemos aquí. Entra calor, parte de ese calor la convierte en trabajo y otra parte la rechaza. Por eso está este esquema en esas direcciones que vemos aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el 37.5% del calor que recibe esta máquina térmica la convierte en trabajo. Y así es como se resuelve un problema sencillo de máquina térmica usando las ecuaciones explicadas en el video pasado.